un poco dispersos. ¿Pueden moverse o avanzamos? ¿Se mueven o avanzamos? Avanzamos. Bueno, vamos a tratar de ser bastante escuetos, ya que el doctor Arévalo nos ha dejado poco tiempo. Hay dos temas que vamos a tratar y lo vamos a hacer lo más puntual posible para no dilatar esta tarde. Los temas son traumatismo encefalocraniano TEC y traumatismo vértebro-medular, así que vamos a detenernos solo en los puntos que van a ser importantes para enfocar las emergencias. Este es un breve esquema de lo que vamos a hacer. Obviamente no nos vamos a detener en cada uno de los puntos porque nos pasaríamos toda la noche. Esa es la definición, la pueden encontrar en cualquier texto. Traumatismo encefalocraniano es una injuria no degenerativa, no congénita, que va a recibir el encéfalo básicamente por una fuerza mecánica exterior. Cualquiera sea la forma, cualquiera sea la dinámica, cualquiera sea la cinemática de este accidente, va a producir algún tipo de alteración o consecuencia, ya sea en las funciones cognitivas, físicas o psicosociales del estado de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente un golpe en la cabeza con la mano que no traduzca ningún tipo de déficit neurológico no es un TEC. Ojo, si se le cae una pelota en la cabeza y le golpea, eso no es un TEC. Traumatismo encefalocraniano es aquella fuerza mecánica externa que provoca alguna alteración. Si no la tiene, no es un TEC por definición. ¿Cuántos alumnos son en esta clase? ¿Cuántos deberían ser? O sea, teóricamente deberíamos suspender la clase, ¿no? Por ausencia de quórum. No alcanzo a contar más de 15. Es un poco lamentable, de verdad, pero bueno. Vamos a hacer más rápido y aquellos que no han venido en realidad van a tener serios problemas para contestar las preguntas del post-TES o del examen general. Pero en fin, este es una breve esquema de cómo es que se comporta la epidemiología en TEC. En Perú hay muy poca estadística sobre traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y lo que hay que resaltar es básicamente la mortalidad que va llevando esta patología. Si podemos ver en los últimos 10 años previos al actual, es que ha ido decayendo de acuerdo al manejo básicamente prehospitalario, no al manejo intrahospitalario, porque no ha cambiado. Lo que se hace en el hospital son las mismas medidas que se han venido haciendo en los últimos 30 años. Sin embargo, la parte prehospitalaria sí ha marcado una diferencia. Por lo tanto, es lo que ha logrado disminuir la tasa de mortalidad. El ingreso total por emergencia cada vez sube más porque la población crece, porque el acceso a los servicios de salud mejora, porque la población asegurada, ya sea una EPS o ya sea seguridad social, es mucho mayor y por lo tanto el número de visitas o la demanda va a ser mayor. Este es un poco de epidemiología que encontramos en fuentes nacionales, básicamente aplicantes a tesis, en lo cual creo que no escapa a lo que ya conocíamos. Es una patología básicamente del adulto joven por el tipo de siniestralidad que existe. El principal, cuando hablamos de una torta que vemos el traumatismo encefalocraniano, según características del sexo, básicamente el sexo masculino es el que se lleva el mayor porcentaje. No es porque seamos un poco machistas, sino es por el tipo de actividades que los varones van a desempeñar. Obviamente, probablemente esto vaya cambiando según el género femenino se vaya adentrando en otras actividades laborales, ¿no? Y esto es según la gravedad del traumatismo encefalocraniano, y el mayor porcentaje lo va a llevar el traumatismo encefalocraniano leve. Lo que decía hace un momento el doctor Arévalo de la evaluación primaria, secundaria y terciaria que suele existir, es que estos 10 segundos en la evaluación primaria es para evaluar el traumatismo encefalocraniano grave, aquel que va a venir con un Glasgow menos de 8. Sin embargo, afortunadamente para nosotros, este traumatismo encefalocraniano grave va a ser la menor proporción de los pacientes. Y por lo tanto es más fácil de manejarlo porque ya se sabe lo que hay que hacer. El problema radica es manejar en estos pacientes que tienen un Glasgow de 15, un Glasgow de 14, porque en aquellos son subestimados, su índice de gravedad es muy subestimada, por lo tanto en el transcurso de 6 horas, 8 horas, resultan estando clavados o en un Glasgow de 10 o en un Glasgow de 8 y nos ponen en serios problemas. El afronte que se hace con la familia en la primera intención cuando le dicen no, pero si tu paciente está despierto, está bien, tiene un buen estado de conciencia y de pronto está en coma. La valoración secundaria inadecuada es la que nos va a dar problemas médico-legales, es que nos va a dar una tasa de mortalidad elevada.
La etiología, si vemos por grupo etario, básicamente en la infancia o en los preescolares, básicamente son las caídas, al igual que en los pacientes de tercera edad mayores de 65 años, y conforme va adentrándose en el grupo etario de más, por así decirlo, la población económicamente activa, los accidentes automovilísticos vienen a radicar la causa más frecuente o la mayor frecuencia de causas, ¿no? Este diagrama trata de ahorrarnos un poco de letra, ¿no? Vemos en la primera diapositiva una anciana que está en un baño que afortunadamente tiene elementos de seguridad. Las caídas en el baño de los ancianos es una de las formas como se producen dos tipos de traumatismos: pélvico, fractura de cadera, encéfalo-craneano. El gráfico intermedio es un signo que se usa en todo lo que es seguridad y salud del trabajo para evitar los accidentes por golpe de objeto contuso. Uso de cascos. El uso de cascos, la Organización Mundial de la Salud lo está promoviendo como una forma de prevenir el traumatismo encéfalo-craneano, no solamente en lo que es la salud laboral, sino también en la población doméstica. Más niños usan scooter, más niños usan patines, más niños usan bicicletas a temprana edad. Hay que protegerlos con coderas, rodilleras y cascos. Los niños menores de 1 año, cuando están aprendiendo a caminar, ¿cuál es el principal temor de las madres? Caída, escaleras. ¿Qué usan? Cascos. Es frecuente ver a niños de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses y de 1 año con sus cascos, con diversos diseños. Oiga, pero ¿por qué tiene cascos? ¿Cómo ni siquiera camina? Justamente porque no camina, es un sujeto que va a ser muy lábil de accidentarse, porque cualquier objeto le puede caer, porque él se puede caer, porque la madre lo puede soltar, porque lo dejan en la cuna durmiendo y se rueda y se cae. Entonces el casco en esta población resulta siendo también importante. La imprudencia peatonal, creo que está de más decirlo, ¿no? Falta agregar ahí aquel peatón que anda con sus audífonos y con el celular. Yo cada vez que ando manejando y veo uno así, para mí es un extraterrestre. No le importa. O sea, si bien es cierto, la cultura del peatón tiene el derecho a, no quiere decir que sea irresponsable de. Entonces, si ustedes lo hacen, por favor, acuérdense que lo pueden atropellar, pueden morir. Más de una vez nos han llevado estudiantes de medicina traumatizados, atropellados, así que no crean que son una población totalmente infalible. El conductor que maneja, ya todos decimos no lo hacemos, pero levante la mano quien no lo ha hecho. ¿Alguien ha manejado y nunca ha hablado por teléfono? No maneja la doctora, dice. Bueno, la doctora puede ser una de las que ha levantado la mano. Todos lo hemos hecho en algún momento, de repente por una necesidad ominosa, de repente por un mal hábito, pero lo hemos hecho en algún momento, pero está mal. Los accidentes vehiculares, ya está mal decirlo, y lo otro es la violencia antrópica. ¿Qué es la violencia antrópica? Es salvajismo, pandillaje, asaltos, etcétera, delincuencia, que van a producir también traumatismos encefalocraneanos. Acá no nos vamos a detener mucho en realidad porque vamos a demorar bastante, así que lo vamos a... La fisiopatología tiene una serie de mecanismos, de efectos, de consecuencias. La carga de impacto no va a ser lo mismo aquel que le cae un libro, aquel que le cae un televisor de 55 pulgadas o aquel que le cae una compresa que pesa 100 kilos. No va a ser lo mismo aquella persona que va manejando y tiene un traumatismo y se golpea a 30 km por hora, a otra que se golpea a 80, a otra que se golpea a 120 km por hora. La carga estática no va a ser lo mismo ser aplastado por una puerta que pesa 10 kilos a ser aplastado por un muro de concreto en un terremoto que pesa más de 200 kilos. Dentro de la fisiopatología, obviamente, en lo que es la parte biológica, los aminoácidos excitadores, el glutamato básicamente, va a ser uno de los mediadores más importantes en lo que es la toxicidad celular. En realidad no quisiera que apunten mucho porque nada de lo que está ahí les va a venir en una pregunta. Necesito más que apunten porque todo lo que está ahí lo van a pasar en su plataforma, se lo pueden llevar en el diapositivo, o sea, lo pueden ver. Quiero que entiendan lo que les quiero decir o el mensaje que quiero que se lleven del traumatismo encefalocraneano de TBN. Son mensajes puntuales.
que les debe servir para que cuando enfrenten una emergencia a nivel externo, interno, residente, lo que fuera, tengan ciertas nociones y no metan la pata. Fisiopatología lo pueden leer en cualquier libro, no va a variar. Los péptidos opioides son los mismos, no van a variar. Lo han repetido 6 años probablemente ustedes. Clasificación, según la gravedad, lo más conocido es escala Ecomeglago, TEC leve, TEC moderado, TEC severo. El resto es netamente teórico, lesiones focales, si es un hematoma, lesiones difusas, si es edema cerebral, si es una lesión axonal difusa, si es un mecanismo contuso, oye, me golpeé con tal cosa. Si es penetrante, me tiraron un balazo, me dieron una flecha, etc. O sea, son cosas muy lógicas, muy sensatas. Pero la primera clasificación, según la escala Ecomeglago, es lo importante porque nos va a permitir decidir el manejo, decidir comunicarnos y poder saber qué paciente estamos enfrentando dentro del traumatismo encefalocraneano. Esas son las lesiones focales, hematomas, intradural, extradural, contusiones, contusión hemorrágica. Ahí están los porcentajes. El hematoma epidural. Hay dos cosas que hay que diferenciar. ¿Y por qué ponemos la tomografía? Porque lamentablemente todo paciente con TEC, casi el 90% van a terminar en tomografía. Si bien es cierto, la teoría nos dice que el traumatismo encefalocraneano leve, aquel que tiene un Glasgow de 15, un Glasgow de 14, y la cinemática del trauma no nos orienta a lesiones más complejas, y el examen neurológico en la evaluación secundaria no nos da más demostración de alteración, deberíamos solo observarlo y no hacerle ninguna tomografía. ¿Cuánto lo vamos a observar? 24 horas. Sí, doctor, pero acá en el hospital, pucha, tener un paciente 24 horas para mirarle la cara y que está en Glasgow 15, que me está diciendo ya me quiero ir, entonces hacemos una tomografía, nos ahorramos las 24 horas. Porque si en ese paciente no encontramos ninguna lesión estructural, a su casa. Señor, usted ha tenido esto, la tomografía está normal, si usted reconoce esto, esto y esto y esto y esto y esto, signos de alarma, retorne a la urgencia. ¿Tiene familiar? Sí. ¿Familiar entiende? Sí, a su casa. No hay más que hacer. Sin embargo, si encontramos una lesión así, hiperdensa, biconvexa, que parece una luna reloj, hablamos de un hematoma epidural, o sea, por encima de la dura. ¿Un hematoma epidural qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí automáticamente? Drenarlo, o sea, tiene que entrar a sala. ¿Es difícil ver algo así? ¿Hay que ser neurocirujano para reconocer esa imagen? No, una cosa demasiado sencilla. Cualquier niño a partir de los 9 años puede reconocer eso en realidad. Una imagen que tiene esta forma, jardín. Hematoma epidural, sala de operaciones. No hay más que pensar, sala de operaciones. ¿Por qué hay que ser enfático en esta forma? Porque hay que reconocer lo siguiente, que es el hematoma subdural. El hematoma subdural, como su nombre lo dice, está por debajo de la dura. Por lo tanto, va a tener un bordo convexo y el otro va a adoptar toda la silueta de las cisuras y los surcos y todo el reborde del parénquima encefálico. Ese es el hematoma subdural. Va a depender estado de conciencia, va a depender de la progresión acá. Si vamos a hacer una observación neuroquirúrgica, vamos a hacer controles tomográficos según caída del Glasgow, y va a depender de otras lesiones asociadas. Hematoma subdural. ¿Alguien tiene alguna duda cómo reconocer o diferenciar un epidural de un subdural? Sí. Se supone que uno es que tiene forma de lunar y el otro es que adopta la forma de la cisura. ¿Esa es la diferencia? Es anatomía pura. Epi por encima de la dura. Cráneo y dura. Por lo tanto, cráneo y la dura madre no se va a ceder y va a ser esta misma forma. O sea, es la imagen en espejo. Epidural. Subdural es por debajo, o sea, uno va a tener la imagen convexa y el otro va a adoptar la forma del cerebro. Si es un anciano, si es un joven, si es un niño. Subdural y epidural. ¿Alguien tiene alguna duda?
nota de examen, ¿no? Acuérdense cuando vean el examen, ¿no? Pobre aquel que falla. Bueno, al menos 15 de 300 no van a fallar. Se los aseguro que no van a fallar. Se acordarán del niño de 9 años y van a decir, no puede ser. Es imposible que no lo sepa esto. Lesión axonal difusa, otra de las lesiones en traumatismo encefalocraniano, que si bien es cierto acá he puesto unas imágenes, unas características, es básicamente por tema didáctico de clases, pero es difícil a veces en la tomografía encontrar signos de lesión axonal difusa. La mejor forma o herramienta diagnóstica para lesión axonal difusa es la resonancia. Resonancia es el elemento diagnóstico más preciso para la lesión axonal difusa. Porque ahí podríamos decir tiene contusiones hemorrágicas múltiples, ¿no? Tiene focos hiperdensos en múltiples áreas y podremos decir que es un traumatismo encefalocraniano según el Glasgow, podríamos decir lo que es grave y que tiene múltiples contusiones hemorrágicas y ahí sería nuestro diagnóstico. Y alguien viene y le hace una resonancia y encuentra sección de los axones, encuentra una alteración en la diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca y dice no, esta es una lesión axonal difusa. Hablamos de lesión axonal difusa cuando tenemos una tan afásicos. Resonancia, muchachos, lo estoy diciendo, resonancia. Y les digo esto porque tiene connotaciones médico-legales. Más de un médico en emergencia ha puesto lesión axonal difusa por tomografía normal y viene el fiscal y dice, sí, cuando está en el juicio viene el perito y dice, pero no le hicieron resonancia. ¿Que se hacía resonancia? Sí, pues, se hacía resonancia por un tema de daño, de fisiopatología, pero se lo digo en PEPA. Lesión axonal difusa, resonancia, para tener un diagnóstico certero. ¿Podemos tener lesiones indirectas en la tomografía que nos puedan llevar a una lesión axonal difusa? Sí, pero no es el elemento diagnóstico de elección, si queremos ser exactos o lo más preciso. La lesión axonal difusa nunca va a ser un primer diagnóstico de sospecha. Recuerda que el primer examen de ayuda diagnóstica en TEC es la tomo. Acá en la China, en Júpiter, en Mercurio, en donde sea, tomografía cerebral sin contraste. Así como en dolor de pecho es electrocardiograma de 12 derivadas, TEC es igual a tomo craneal sin contraste, a rajatabla. Después, ya quieren jugar al neurocirujano, al neurólogo, a lo que sea, pueden pedir la resonancia. Pero no deben nunca dejar de pedir una tomografía. Nunca. TEC, lo que conversaba hace un momento el doctor Arévalo, deben tenerlo definitivamente en donde ustedes puedan tener mayor fijación para poder grabarse. Y esto es una cuestión de ejercicio. Cuando estén internos van a ver que cuando estén en diciembre dicen, pucha, que el Glasgow ya es papaya, pues. Hasta borracho te puedo decir cuánto es el Glasgow, ¿no? Porque lo van a hacer así de una manera para todo. Glasgow evalúa 3 esferas: motora, verbal y la respuesta ocular frente a determinados estímulos, sea verbal, sea dolor, sea luminoso, lo que fuera. En la parte motora se evalúan 2 posturas de descerebración y de corticación. De corticación si es que hay flexión sostenida y de celebración si es que hay extensión anómala, ¿no? La puntuación, todo esto, como le digo, es una cuestión de ejercicio y lo van a hacer y lo pueden catalogar. TEC leve, Glasgow 14-15. TEC moderado, Glasgow de 9 a 13. Y TEC severo, menos de 8. TEC severo, menos de 8. TEC leve, 14-15 y el resto TEC moderado. TEC leve, 14-15. TEC severo, menos de 8. El resto TEC moderado. Injuria cerebral primaria, fractura, consecuencia directa, disfunción auditivo-vestibular, fractura de peñasco, hemorragias intracraneales, ya las vimos, hematoma epidural, hematoma subdural, contusión hemorrágica, contusión por golpe y contragolpe. Doctor, pero si se golpeó acá, ¿por qué tiene el hematoma en el lado izquierdo? Porque por contragolpe. Recuerden que el cerebro está nadando en líquido cefalorraquídeo y recuerden que la cinemática, la energía de colisión va a ser ¡pam! Siempre va a haber un contragolpe del encéfalo contra el cráneo. Encéfalo contra el cráneo. ¿Quiénes son más susceptibles? Los ancianos y los niños. Los ancianos y los niños. Lesiones por contragolpe.
la conmoción, la lesión axonal difusa y las heridas penetrantes. Injuria cerebral primaria, lesión axonal difusa, heridas penetrantes, arma de fuego, arma blanca, lo que fuera, fracturas, fractura de peñasco, lesión auditiva, hemorragia intracraneal y golpe contra golpe. La lesión secundaria, aumento de la presión intracraneana, edema cerebral, hidrocefalia, la herniación cerebral y una encefalopatía traumática crónica que ya no tiene mucho que ver con la emergencia, pero está descrita porque algunos pacientes vienen después de un mes somnolientos o soporosos, con el antecedente que al menos después de 2 semanas nunca mejoraron de su traumatismo, ¿no? Probablemente tuvieron otras lesiones más groseras que evidenciaron mejoría, pero esta no. La injuria terciaria a nivel celular, molecular. Las manifestaciones clínicas van a depender siempre del tipo de traumatismo, de la forma como se golpea, etc. Cefalea, el estado de conciencia que puede estar en cualquiera de sus niveles, náuseas, vómitos, mareo, amnesia, diplopia, anosmia, disfagia, puede haber la presencia de cefalomatomas, cambios pupilares, lesiones asociadas. Y en los exámenes auxiliares, antiguamente hacíamos la radiografía de cráneo, actualmente está desaconsejado, no se recomienda hacer una radiografía de cráneo, no hay un contexto en el cual justifique hacer una radiografía de cráneo, por favor, no hay un contexto en el cual se justifique hacer una radiografía de cráneo, salvo que el estado de conciencia sea tan leve y la persona tiene una fobia, una claustrofobia que no quiere entrar al tomógrafo. Pero esas son razones personales o familiares que las puede decidir para hacer una radiografía de cráneo, pero del punto de vista médico no hay una indicación de hacer una radiografía de cráneo. Si está tan leve y no queremos exponerle a la radiación, en todo caso tendríamos que observarlo. Y si no, tomo. La tomografía tiene 2 ventanas, la ventana encefálica y la ventana ósea, que nos va a poder dar toda la información que necesitamos. Y en la radiografía de cráneo siempre va a haber imágenes que van a ser consideradas falsos positivos y nos van a llevar a la confusión. La resonancia no es un elemento diagnóstico de primera línea. La resonancia no lo es, por favor, no lo es. Tomografía cerebral sin contraste. ¿Qué tipo de hematoma es el primero? ¿El de en medio? ¿El de en medio? ¿El de en medio? O sea, no hay duda, ¿no? ¿Y el tercero? Máximo. ¿Y el que está al lado del cráneo? ¿Qué tiene 2 qué? 2 epidurales, golpe contra golpe, pero son 2 epidurales, ¿no? 2 epidurales. Lo máximo, muchachos, ¿no? Diagnóstico va a depender del escenario, del accidente, cómo fue, cómo se dio el trauma. El examen físico que lo vamos a hacer en la manera primaria y secundaria, según como también ya lo dijo el doctor Arévalo. Y la interpretación de la neuroimagen adecuada al contexto, tomografía. 3 signos que hay que ver cuando hablamos de fractura de base de cráneo. Ojo de mapache, la equimosis retroauricular, battle, otorragia y epístaxis. Ojo, mapache, battle, otorragia, epístaxis. Estamos hablando de... Por eso les decía, hay cosas que necesito que fijen. Estas son esas cosas que deben fijar. Más que estar apuntando, mapache, otorragia, epístaxis, o ya rinorraquias, si que quieren ser más precisos, y battle, fractura de base de cráneo. Fractura de base de cráneo. Es muy importante. Doctor, pero no todas las otorragias van a ser por fractura. Sí, tienen toda la razón. Hace unos días hablaba con el grupo que fue a rotar de la curva de Gauss. Va a haber definitivamente casos en los cuales no va a ser esto. La vez pasada en el hospital intubamos un paciente con un traumatismo encefalocráneo que tenía otorragia y el residente dijo, tiene una fractura de ese cráneo. Estaba en lo correcto, ¿no?
cuando le hicimos la otoscopía, había tenido una meningitis bulosa hemorrágica. Tenía una bula llena de sangre en el conducto que se había roto. No tenía ningún tipo de perforación, no tenía lesión de base de cráneo, pero tenía otorragia. Es la minoría de los casos. Eso no nos rige al pensamiento en emergencia. ¿Me entienden? Otorragia, rinorragia, battle, ojo de mapache, fractura de base de cráneo. Pobre que no marquen esa, pucha. Tratamiento, algo de lo que ya ha dicho el doctor Arévalo: manejo prehospitalario, atención en foco, la estabilización del paciente. El doctor es bombero, ¿no? Doctor, usted es bombero, ¿no? Los bomberos saben hacer su trabajo, empaquetan al paciente, si lo puede poner en un saco se lo ponen igual, son lo máximo, para empaquetar y para trasladar. No digo, ¿por qué lo trae? No, es que tenía un uñero, todo, pero te así, ¿no? Empaquetado por todo, no. Es su protocolo. En la medida que ellos son protocolizados, evitan tener error. Esa es la función de un protocolo, evitar el error. Porque si cada uno hiciera lo que le parece, les aseguro que tendrían una serie de problemas pero increíbles. Pero como todos hacen lo mismo, se evitan problemas. Y es correcto. En trauma, en la parte prehospitalaria, es mejor pecar por exceso que por defecto. Por defecto ya que pequen ahí en el hospital, lo que quieran, pero en la parte prehospitalaria es correcto. Tacos laterales, collarín, fija la frente, correas, tabla rígida, su vía, su oxígeno, arriba y vamos al hospital. Atención en foco, el transporte, la atención inicial hospitalaria que va a depender del triaje, si va a un tópico, si va a una unidad de shock trauma, según la severidad, la valoración de la severidad oportuna, escala de Comeglasgo, la comunicación debería ser otra cosa, ¿no? El bombero debería comunicar, ¿no? Saben que estoy con un paciente de tantos años, está en Glasgow 3 o en Glasgow 5. Sospecho que puede tener tal cosa. Entonces el hospital se va preparando, ¿no? Ya. Alista en el quirófano, qué sé yo, etc. Que el neurocirujano salga de mirar tele, lo que fuera. Periodo de observación, 24 horas. 24 horas es el periodo de observación que hay que tener con estos pacientes. Hacer medidas de neuroprotección. Elevar la cabecera, evitar la hiperglicemia, evitar el dolor, evitar la hiperventilación para ahorrar el CO2. Ingresos a la operación es hematoma epidural, un hematoma subdural que tenga compromiso del estado de conciencia de forma rápida. Ingresos a las operaciones. Criterios de contrarreferencia. Me mandaron un paciente con un TEC en Glasgow 13, le hicimos una tomografía normal. Paciente no varía en 6 horas o en 8 horas de regreso. Contrarreferencia. Si no necesita intervención quirúrgica, si no tiene lesiones potencialmente que se van a complicar, tienen que regresar a su hospital de donde fueron. Criterios de alta, lo dijimos hace un momento: Glasgow 15, TEC leve, tomografía normal, sin cambios en 12 o 24 horas. Idealmente en 24 horas su estado de conciencia se mantiene igual. Alta con signos de alarma, alta con un familiar que pueda reconocerlo, nunca solos, porque uno le da de alta al paciente solo y va a reingresar en paro o muerto o enclavado. A los cascos de los bebés, prevención, criterios de referencia, necesidad quirúrgica, neuromonitoreo, una neuroimagen en postas que no tienen. Ustedes de serumistas van a referir un montón de TEC cada vez que quieran salir a Lima. Ya, tequéalo, atomo, se acabó. Glasgow 13. Lo van a hacer, acuérdense. Conclusiones: es un trauma muy frecuente, predomina el sexo masculino, accidente de tránsito y caída las más comunes. La cinemática del trauma es muy importante en la anamnesis, por favor, vuélvanse un interrogatorio casi policíaco, detalladamente, porque eso nos va a ayudar mucho en la estimación de las lesiones que vamos a encontrar. Injuria primaria y secundaria ya los hablamos. La escala de Comeglasgo, dominarla. Tomografías craneal sin contraste de cajón, evaluar lesiones asociadas y el tratamiento oportuno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, seguimos, en todo que estamos en tiempo.
en tiempo retrasado, obviamente. Bueno, como ya son unos capos en TEC, TBM ya es una pichanga en realidad, porque es la continuación. La mayoría de pacientes tequeados están también con cierto grado de injuria vertebromedular. Lo mismo, la definición, la misma es injuria a la médula espinal que resulta en un cambio, ya sea temporal o permanente, en la función normal, motora, sensorial o autonómica. La epidemiología casi muy parecida a la del TEC. La prevalencia según el grupo etario. El grupo etario intermedio siempre va a tener mayor prevalencia porque son víctimas de trauma. Igual, el tipo de accidente que va a provocar, vemos que el mayor porcentaje se lleva en los accidentes de automovilísticos o de tránsito, las caídas en segundo lugar y la violencia en tercero. También hay causa médica, por si acaso. La etiología de la injuria o del trauma vertebromedular del TBM va a ir variando según el grupo etario, ¿no? Ya lo vimos que en los niños las caídas van a ser más importantes igual que en los adultos, y en el grupo etario intermedio los accidentes. La fisiopatología va a depender acá del efecto del segmento medular afectado. No es lo mismo aquel que tiene un TBM lumbar, cervical, dorsal. No es lo mismo. La expresión clínica va a depender del segmento afectado. Es un poco amplio hablar acá de cada uno de ellos porque en realidad se puede presentar cualquier cosa. La parte celular no es ajena a la fisiopatología del TBM, y los mecanismos inflamatorios en la liberación de interleucinas, de factor necrosis tumoral y de formas de oxígeno van a estar involucrados en el daño irreversible. He ahí el sustrato de investigación desde el año 79, me parece, del uso de corticoides. Es muy controversial, hasta ahora no han demostrado ningún beneficio en la mortalidad o en la sobrevida o en los grados de discapacidad después del TBM. Las dosis altas de metilprednisolona, este es su sustrato, pero no han logrado demostrar un efecto benéfico hasta ahora. Ups. Estos son los 4 síndromes que hay que aprenderlos de manera obviamente muy superficial. El síndrome de cordón anterior, posterior, el síndrome medular intermedio y el bronce 4. 4 síndromes. El cordón anterior, se pierde la función motora, se pierde la sensibilidad al dolor y se pierde la temperatura. 3 cosas. Y el tacto y la propulsión están intactos. Se pierde la función motora, dolor y temperatura, tacto está preservado, cordón anterior. Medular central, vejiga neurogénica, globo vesical. Paciente que viene en globo vesical, que tiene una paraparesia inversa. ¿Qué quiere decir una paraparesia inversa? Una paraparesia normal, ¿qué es? Muchachos, despierten, dejen de chatear. ¿Paraparesia qué es? Pucha, ¿qué es? Paraparesia, paraparesia. Estamos mudos. O me dicen los doctores, estamos locos. Paraparesia, miembros inferiores. Debilidad. La paraparesia inversa significa que este síndrome, los brazos no lo pueden mover y las piernas sí. Paraparesia, o sea, paciente con un globo vesical y una paraparesia inversa, miren qué fácil de reconocerlo, ¿eh? 10 segundos. Globo y la mano no lo mueve y la pierna sí. Ya está, ya. Síndrome medular central, doctor. Este pata qué capo. Facilito, ¿no? Cuando lleguen a su internado, muchachos, se lucen, globo vesical, paraparesia inversa, y siente que le quema los brazos, ya está, ya, diagnóstico hecho. Lo apuestan a cualquier residente de neurocirugía. Doctor, tiene una lesión en la parte central de la médula, un ceviche. Y por mi madre que ustedes van a comer ceviche toda la rotación. Aunque no lo crean, es así, se presenta así. Cuando yo lo leí por primera vez,
Dije, no, están locos. También por me dijo así, no va a ser. En internado nunca lo viví porque no tuve la oportunidad de ver un TBM así, pero en la residencia sí. Y se lo juro que era tal cual, globo vesical, los pies los movía bien y las manos nada, y uno le cogía con un pincel así con una pluma y le quemaba los brazos. Resonancia, tenía una contusión hemorrágica en la parte central de la médula, a partir de T5 a T7. Entonces, sí, y yo decía, qué loco de verdad. Y sí se cumple. Por eso les digo, me interesa que se lleven ciertas cosas puntuales. Del síndrome medular central se lo juro que hay una literatura así, inmensa. Pero estas 3 cosas les van a ayudar a reconocer rápidamente y a fijar. Aparte que es pregunta de examen. Vejiga neurogénica, o sea, globo vesical, para pareja inversa, disestesia de miembros superiores, o sea, los brazos le queman. El cordón posterior, tabe dorsal, marcha tabética, como el pingüino. ¿Por qué? Y andan así, ¿no? Marcha tabética, atáxica. ¿Por qué? Porque no reconocen sus articulaciones. O sea, la propiocepción está perdida. Por lo tanto, tienen un romper positivo. Cierran los ojos, no, se están queriendo agarrar. Le apaga la luz, no encuentra una forma de poder caminar. Dolor lancinante en miembros inferiores, como si fuera el herpes. Síndrome cordón posterior. Tabes dorsal, marcha atáxica, alteración de la propiocepción y vibración, no conocen la ubicación de sus articulaciones, camina como el pingüino o marcha taconeante, le apaga la luz y no saben dónde ir, no se ubican, tienen una pérdida del sentido espacial, cordón posterior. Lo más fácil, pero lo menos frecuente, afortunadamente, es la hemisección medular o síndrome de Brown-Sequard. Pérdida de la función motora de un lado, pérdida de la sensibilidad contralateral. No necesitan saber más. La semana pasada, un grupo que rotaron conmigo, doctor, cada vez que nos dan una clase creen que somos neurocirujanos, emergenciólogos, que nos dicen de la A a la Z, y la verdad que no se nos queda nada. Y nadie va a las clases, doctor. Ay, no puede ser. ¿Cuánto van? 15, ¿cierto? 15, 20. O sea, ya me debo considerar afortunado, 5 más. Y yo quiero solo que se lleven estas 2 cositas de Brown-Sequard. Pérdida de la fuerza motora de un lado y la pérdida de la sensibilidad contralateral. Con que sepan eso me basta. Brown-Sequard, TBM. Motor no mueve acá y no siente acá, se acabó. Brown-Sequard. Apuesten por Brown-Sequard. Ya, esto es más de lo que es ilustrar una exposición en realidad. Injuria primaria, secundaria, que lo pueden leer en realidad. No quiero demorar más porque creo que hay otra clase de salud pública después. Las manifestaciones clínicas va a depender dolor, déficit motor, del dermatoma afectado. De eso va a depender. Así que lo que yo les puedo decir acá no tiene mucha importancia. Exámenes auxiliares, haga radiografía TEM resonancia. ¿Por qué el haga? ¿Por qué la gasometría arterial? Porque si estos pacientes tienen una lesión alta, van a hipoventilar. Si hipoventilan, el CO2, ¿cómo va a estar? Alto. Ojo, escuchen, ¿ah? CO2 alto. Hipoventilación. Igual, ventilación mecánica. Quiere decir que su musculatura, así como el Guillain-Barré, ya no ventila, CO2 sube, hay que ingresarlo a ventilación mecánica. Así el paciente esté en Glasgow 15, así el paciente tenga funciones vitales estables, gasometría arterial, PCO2 alto, ventilación mecánica. ¿Alguna duda en lo que les digo? No. O sea, que ya tendría que ser desde la San Juan Bautista para que tengan dudas, ¿eh? Radiografía con una cervical por protocolo, para ver listesis anterior, posterior, lo cual nos va a dar una aproximación de la lesión estructural ósea, para ver las líneas, no la anterior, la vertebral, la hiperespinosa. Pero lo que nos va a dar una información más certera es la tomografía, porque todos los hospitales o clínicas tienen un tomógrafo a las 24 horas y es fácil verlas.
Pero si queremos entrar al detalle de qué tipo de lesión, como veíamos anteriormente, el síndrome cordón posterior, cordón anterior, medular central, no sé cuál, resonancia. Acá sí la resonancia llega a ser uno de los elementos de ayuda diagnóstica importantes para hacer un pronóstico definitivo. La tomografía nos aproxima nada más. Y la radiografía es simplemente pues para pedir algo, ¿no? Nada más. Pero la resonancia llega a ser determinante si hay que ingresar a la sala de operaciones, si es que le vamos a decir si su paciente va a volver a caminar, si se va a quedar cuadripléjico. Resonancia. Sin una resonancia no se atrevan a dar un pronóstico, por favor, no lo hagan, porque van a cometer errores. Esto de acá es una ficha que la tendrían que tener en las emergencias del tópico de cirugía, básicamente cuando uno examina a un paciente con TBM, pero lo que nos rescatamos de acá es una escala, que es la escala de Asia, que trata de ver lo que es la severidad en el traumatismo vértebro-medular. Y la escala de Asia es de esta forma. Solamente quiero que fijen dos cosas acá, porque no son neurocirujanos, ni probablemente, o de repente van a ser gente de cirugía. Lesión A completa hacia A significa que no mueve ni siente nada. O sea, paciente cuadripléjico, que no mueve ni los brazos ni las piernas, que tiene globo vesical, o la pichi, que no controla el esfínter rectal y no siente nada de lo que le hagan, hacia A. Y lo otro que quiero que sepan es la hacia E, o sea que está normal. El resto déjenlo cuando hagan residencia. BSD tiene que ver con la valoración del tono muscular, con la fuerza motora, que si quieren ser ya exquisitos en su examen físico me refiero, no en el examen de acá de la universidad. Y hay otro score que trata de poder entender la lesión incompleta BSD. Pero si no saben que la lesión hacia A es que no mueve nada, ni siente nada, están jalados, ¿no? Y si no saben, como les digo, es un paciente con hacia E, es normal pues, o sea que mueve todo y siente todo. Alumno de la San Martín hacia E, alumno de la San Juan hacia A. Pregunta de examen, ¿no? Ustedes se ríen, ¿no? Creen que es broma, ¿no? Se le están dando todos los cachitos, ¿sabes? Después no digan, no, el doctor pregunta lo que no ha dicho nada en su clase, así dicen. Se para, solo habla, y cuando vienen las preguntas de otra cosa. ¿No? ¿No, muchachos? Ahora no se quejarán. Tratamiento igual que el TEC, prehospitalario, aseguramiento, empaquetamiento, la extricación. Doctor, ¿qué es extricación? ¿Usted qué es bombero? ¿Hay más de bombero para no agarrarlo acá de...? ¿Hay más de bombero? ¿Bombera? ¿Te le gustan las bombas? Eso sí, ¿no? Extricación, doctor. Poner en posición segura de un lugar confinado, amenazante a una víctima. Vehículo es lo más frecuente, extricar. O lo jalas de la mano, o lo dice señor salga, o lo haces de una manera técnica, por así decirlo, ¿no? Lo empaquetas, asegura la columna cervical o la columna dorsal a través de un backcase, le pones una villa si quieres y lo sacas entre 2 o 3 rescatistas para evitar el desplazamiento de estructuras. Triaje, el médico triaje, ahí te manda un hacia allá afuera, no mueve nada, no siente nada. Te manda un hacia E, pásalo al tópico. Miren, al decir hacia E, tópico. Hacia A, shock trauma. Alumno de la San Martín, interno. Manejo hospitalario, vía aérea, hay que intubarlo si necesita, va a depender de cómo fue el traumatismo vertebromedular, hay que conectarlo a un soporte ventilatorio, sea un sistema Venturi o un ventilador mecánico. Si está en shock hay que rescatarlo de tal, y los corticoides. Metilprednisolona no sirven. Ojo, no sirve. Los estudios que ya vienen desde el año 79 en 3 fases solo han demostrado que los efectos colaterales tienen más mortalidad que el beneficio.
Así que, por favor, no se dejen sorprender. Metilprednisolona no sirve. Que hay que usarlo en las primeras 8 horas, mientras más temprano se usa, la infusión por 24 horas, ha logrado disminuir, no es significativo. El nivel de evidencia no logra ser tal que recomiende. Y el tratamiento quirúrgico básicamente son tratamientos descompresivos para evitar que haya el daño medular permanente, ¿no? Son pocos los casos y los neurocirujanos nunca entran en emergencia. Si alguien quiere hacer acá neurocirugía que está en la sala, cuando sean residentes van a decir el doctor no se equivocó. Nunca van a entrar a una columna. De emergencia me refiero, ¿no? Para que entren a operar su hernia, ahí sí. Billete. La principal indicación. Bueno, doctores, espero no haberlos cansado, de verdad. Espero que hayan fijado 5 o 3 mensajes de cada uno de los temas y con eso me doy por satisfecho. Que cuando hagan internado en el hospital que lo hagan, no se olviden en TEC y en TPM de ciertas cosas que hay que saber. Colocar un collarín cervical, valorar el dermatoma, acordarse que hay un síndrome de cordón anterior, posterior, central, un bronce quad, que hay que ver la sensibilidad, hay que ver la vejiga, hay que hacer un tacto rectal para ver el tono del esfínter, etc. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No se olviden del AGA. ¿Por qué les digo del AGA? Porque en este contexto de trauma, las radiografías, tomografías, todo entra, pero el AGA, ni siquiera hace un AGA valorando el trauma. CO2, no se olviden, ventilación.